Hola, bienvenidos una vez más a Delirio a Dúo, un viaje al aire por los espacios literarios. Hoy nos adentraremos en las quimeras revolucionarias del siglo XX, en esas fulguraciones en las que las artes rechazaron los valores dominantes para crear extrañas formas de ser en el mundo, nuevos sistemas de percepción. Hoy, las contraculturas. Muy buen día a todas las personas que se encuentran del otro lado, y en este episodio continuamos con la misma línea de pensamiento del programa anterior que titulamos Los Poetas Malditos, que pueden encontrar por Delirio a Dúo en literatura en YouTube, en el cual tratamos ese concepto que es tan profundo como un poquito abusado, en el que una estirpe de poetas de la talla de Baudelaire, de Edgar Allan Poe, de Arthur Rimbaud, entre otros, adquirió esa denominación, la de ser los poetas malditos, por su facultad creadora, sí, por sus temas, pero por temas delicados que atentaban directamente contra las llamadas buenas costumbres de lo que ellos consideraban una hipócrita sociedad de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que era el gran paradigma ético de la reina Victoria de Inglaterra, que imponía costumbres de exceso de moral, panópticas, a más no poder, punitivas frente a todo lo que se le saliera de control y frente a todo lo que ella había determinado y denominado como políticamente bueno, como políticamente bello. Así, bajo esos criterios, se empezó a consolidar una llamada cultura, y ante esa llamada cultura, esos poetas la rechazaron, y lo rechazaron para mostrar a la posteridad que el arte no puede someterse a unas consignas impuestas moralizantes desde afuera, que el arte hace su propia política y ha de darse en un sentido que sobrevuela esos criterios morales de un estado, digámosle, para aproximarnos más a nuestros días, cada vez más tecnócrata, es decir, regido por una especie de tecnología que lo vuelve más una pieza que un creador, que un hacedor, más allá de un bien y de un mal creados por intereses gubernamentales. Y estos poetas, los llamados poetas malditos, mostraron mediante sus obras y también mediante sus pinturas en la época ese rechazo. Y por supuesto, como bien ellos mismos también lo consideraban, sus obras fueron llamadas prohibidas, desmesuradas, inconvenientes. Fueron censurados, castigados, multados, en muchos casos encarcelados. En cambio, la posteridad no cesa de hacerlos renacer, de recuperar sus obras y hacerlos engrandecer cada día nuevamente hasta nuestros días. El arte como contracultura, en ese sentido, no se aleja de este concepto, de este orden de ideas. Pero entonces hay que definir, propiamente hablando, el contexto de cultura del que estamos partiendo, para entender así por qué alguien, un grupo de gente, en función del arte, por el arte, va a irsele en contra de la cultura, cuando supuestamente cultura sería algo que fomentase las artes. Me encanta que hayas abordado esa aclaración o que hayas dicho que tenemos que hacer tal aclaración, porque siempre hemos tenido como en cuenta que lo culto tiene que ver con ese asunto de cuidar el pensamiento, cuidar las artes, estar en pro de lo que estimamos como bello y lo que estimamos como algo que se ha cultivado, de cultivar el pensamiento, de cultivar una sociedad entera. Y resulta que justamente con los poetas malditos empieza a vislumbrarse como una nueva forma de pensamiento que se va en contra de aquellos parámetros establecidos, como tú bien lo mencionabas antes, y empiezan a crear como una nueva sensibilidad que va en contra justamente de lo que se había enseñado como cultura para intereses particulares. Y ahí, ya trasladándonos a nuestros tiempos, entonces podríamos hablar de un pensamiento técnico, de un pensamiento determinista, de una sociedad que va a crear una cultura de las multinacionales, unos sujetos multinacionalizados, supuestamente
metidos dentro de la cultura, pero que no están haciendo nada en contra de ese sistema, sino que están absolutamente metidos y en pro y con las ansias de seguir reproduciendo tal sistema. En este sentido se van creando mentes dóciles que no están más que moldeando más allá de toda presentación, barbaries, cosas estúpidas, con tecnocracias, con una fachada o una máscara humanista y libertaria, que es justamente lo que estamos apreciando cada vez con más fuerza en estos últimos tiempos, en estos últimos momentos. Sí, que muchas veces entre más despiadado un sistema de mercado, más humanista y más humanitaria son sus eslogans y sus modos de venderse. Sí, de hecho, en alguna clase con mis estudiantes estuvimos trabajando todo este tema relacionado sobre todo con la publicidad, ¿no? La publicidad en los últimos tiempos se ha pegado de eslogans que son supuestamente muy inclinados hacia la libertad, la inclusión, la búsqueda de todos somos iguales, nadie es diferente, y si hay diferencias todos las respetamos, pero en el fondo no hay nada de aquello. En el fondo todo es simplemente una nueva forma de crear un sistema tecnocrático, y en lugar de eso vamos a tener por otro lado a unas personas que van a estarle haciendo contra a esa cultura sistemática. Esas personas, entre ellos podríamos hablar por ejemplo de un Banksy quizás, y hasta cierto punto de Julian Assange, o por qué no de Susan Sontag, que por lo demás es una de mis autoras favoritas. Claro, Banksy, que igual es un autor muy polémico. Muchas personas dicen que está al servicio del mercado que él mismo critica a través de todos los stencils que usualmente hacen las distintas ciudades del mundo. Una especie de arte rápido, pero muy bien logrado, donde se burla de las grandes instituciones, de las grandes personalidades, y hace unas críticas a veces muy corrosivas, como por ejemplo poner la parte de la famosa fotografía de un niño de la aldea de Vietnam después de un incendio, tomado de la mano con el payaso de McDonald's y con Mickey Mouse. Y sí, todo el arte de Banksy en general. Julian Assange, el creador de los famosos Wikileaks, que filtró una cantidad de archivos secretos de Estado y por ende fue perseguido por doquier, finalmente capturado y pues sí, hoy por hoy ya está en la cárcel. Y como tú decías, Susan Sontag, una de las mayores críticas literarias, de las mayores escritoras y mentes más agudas del siglo XX, norteamericana, en lo que respecta a la escritura, a la pintura, y de quien singularmente podemos aconsejar, recomendar la enfermedad de sus metáforas bajo el signo de Saturno, textos excelentes, misceláneas excelentes, que hablan de cine, hablan de fotografía, hablan de filosofía, de historia, pero es de una manera precisamente contracultural. Perfecto, y gracias a estas aclaraciones de los autores que acabas de hacer, podemos hablar entonces de cómo la contracultura justamente es aquello que ya no hace parte de un régimen de control y sumisión permanente que nos oprime y que lo acepta de buena gana, sino que al contrario, esa contracultura es ese lugar donde los autores, los artistas y cualquier persona de la vida común empieza a hacerle un contra de alguna forma y de manera muchas veces y casi siempre de manera absolutamente consciente, para cuestionar y criticar esa producción de cuerpos mercantilizados. Sí, de cuerpos hechos producto en serie, de mercado. Ese sujeto producto de mercado, serial, del que tanto se burló, por decir tanta gente, pero en casos ejemplares, Chaplin en Tiempos Modernos, o en El Gran Dictador, o Luis Buñuel en El Ángel Exterminador,
donde de una manera absurda algunos individuos quedan atrapados, unos aristócratas quedan encerrados en un lugar donde no pueden salir, nadie los está forzando, nadie los está encerrando, pero no pueden salir. Y al final Buñuelos muestra como una cantidad de borreguitos que se dirigen a otro establecimiento donde ocurrirá lo mismo. Y pues ni hablar de Orwell en la literatura, con el famosísimo Rebelión en la Granja, ¿no? Claro, de Orwell, pues, la Rebelión en la Granja, todo el mundo está al tanto de 1984, Aldous Huxley, entre tantos otros que hemos visto a lo largo de nuestro delirio, Hugo. Y pues ni hablar de todas las referencias que vamos a encontrar en el cine desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. El cine se ha vuelto como el lugar de contracultura por excelencia, incluso más que la música hoy en día. Y eso me parece súper interesante. Sí, tal cual, el cine se ha puesto como medio privilegiado de expresión, y sí, se puede decir de fértil denuncia, quizás más que la literatura nos tocaría ver en nuestros tiempos, pero de todas formas tenemos que irnos propiamente hablando de dónde aparece ese concepto de contracultura, porque lo mismo que el concepto de los poetas malditos también es un término que eventualmente se convirtió un poco en moneda de cambio, y por eso siempre es bueno, o sea, así como en el episodio anterior planteamos que fue Paul Valéry el que en un libro más o menos creó el concepto que involucró a los poetas que hemos mencionado. El concepto de contracultura también tiene nombre propio, aunque se multiplique y ese nombre eventualmente se desvanezca y lo que interese sea su efecto. Pero volvemos siempre en esta historia a un episodio que pasó en el siglo XIX y que tiene en el corazón, una vez más, a uno de nuestros filósofos de cabecera, uno de tantos, pero este sobresale principalmente, que es Nietzsche, quien fue en una carta en concreto en finales del XIX, donde utilizó la noción de un combate contra la cultura. Hay un libro que también recomendamos sobremanera, mucho más contemporáneo, mucho más reciente, del filósofo francés Pierre Klossowski. El libro se llama Nietzsche y el círculo vicioso. Hace énfasis en concreto en el concepto del eterno retorno, y lo interesante del libro es que nos presenta una cantidad de cartas del propio Nietzsche a muchísima gente, donde habla de cómo se hicieron y dónde nació la idea de hacer muchos de sus libros, y a partir de ahí muchos de sus conceptos del eterno retorno y el famoso concepto del combate contra la cultura. El libro de Klossowski del 69, Klossowski se apoya en muchísimas cartas de archivo que se encontraron en los 60 más o menos, y Klossowski, citando a Nietzsche, Klossowski plantea: O sea, Klossowski encontró unas cartas que eran de Nietzsche, pero que no se habían publicado. Exacto. Ok. Y este libro es a propósito. Es a partir de esa serie de cartas. Oh, qué interesante. Y entonces en el propio libro de Pierre Klossowski, igual quienes literalmente encontraron las cartas ya son unos archivistas expertos que eran Giorgio Colli, Massimo Mozzinari, italianos, que una vez estaban esculcando en los archivos de Goethe, Schiller en Weimar y encontraron en 1960s, y encontraron una cantidad de inéditos nietzscheanos que empezaron a repartir a personalidades de distintos países para que los tradujeran a sus consecuentes lenguas. Klossowski utiliza buena parte de ese material, y en su libro Nietzsche y el círculo vicioso plantea en un fragmento, comillas, dice Klossowski: al pensar y vivir en el seno de una sociedad burguesa todavía sólida, 30 o 40 años antes de los primeros crujidos van a ser, claro, la revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la manera de ver de Nietzsche parece confundirse todavía con las iniciativas sustentadas por esa misma sociedad. Solo ahora se puede medir el alcance de su palabra y su rechazo. Va a decir Klossowski que ya no es sociedad burguesa, sino algo mucho más complejo que la ha sustituido.
una organización industrialista que, guardando las apariencias del edificio burgués, reagrupa, multiplica las clases sociales según el crecimiento o la merma de necesidades cada vez más diversificadas y que por su automatismo, dice Klossowski, llega a desquiciar la sensibilidad de los individuos. Y fue con rechazo a tal sistema de creación cultural que Nietzsche va a decir que la función del pensamiento no es ese sometimiento a un mercado que no le compete. Va a decir Nietzsche que la razón del pensamiento es la de la problematización en lugar de la supresión del pensamiento a partir de sedantes mercantiles. Y ahí es cuando Nietzsche va a decir en qué medida soy beneficiario, víctima o inocente de esos hábitos. Nietzsche responde la cuestión moral de saber lo que es verdad o falso, justo o injusto, y se plantea en esos términos qué es estar enfermo, qué es estar sano, qué es ser gregario, qué es singular. Y entonces eso querría decir que con Nietzsche estaría comenzando ese pensamiento contracultural, básicamente. Sí, hay un episodio en concreto y esto es digamos, por un consenso masivo de todas las contraculturas que ha habido en el siglo XX, y es que hubo un episodio que es en 1871, hubo un episodio en 1871 en el que ocurrió el incendio del Palacio de las Tullerías en manos de la Comuna de París. Es decir, en 1870 se acabó la batalla de Sedan. Finalmente los franceses quedaron aparentemente libres de la guerra contra los germanos, pero quienes tomaron el poder eran franceses de ultraderecha, y los comuneros se opusieron a ese régimen, hicieron una guerra civil tenaz en ese año, se llamó la Comuna de París, y en una de esas los comuneros incendiaron el Palacio de las Tullerías, que tenía cuadros y tenía esculturas de siglos. Y el incendio de las Tullerías es como uno de los grandes episodios fuertes de finales del siglo XIX. Y ante ese acontecimiento, de ese incendio, Nietzsche va a reflexionar diciendo en una de esas cartas que se encontraron muy póstumamente, Nietzsche va a decir, y leo textualmente lo que dice la carta. Sé lo que quiere decir esto, el combate contra la cultura. La noticia del incendio parisino me dejó anonadado durante varios días. Me deshacía en lágrimas y dudas. Empecé a ver el conjunto de nuestra existencia científica, filosófica y artística como un absurdo, porque un solo día basta para borrar las supremas maravillas, quizá de periodos enteros del arte. Pero a pesar de mi extremo pesar, no estoy en condiciones de arrojar la más mínima piedra a esos profanadores que, para mí, solo eran agentes de la culpabilidad universal, sobre la que hay tanto para meditar. Fin de la cita. Exacto, y casi que son palabras que siguen sonando en nuestros días. Realmente el gran ladrón de cuello blanco se impone sin capacidad de medida sobre el ladroncito de cualquier esquina, que a la larga es una blanca paloma frente a quien es, como diría Orwell, sí, el gran ladrón. Bajo ese llamamiento de Nietzsche, el siglo XX comenzó a ver nacer cantidad de signos de estallidos sociales, movilizaciones grupales y singulares, colectivos artísticos opositores a valores que se impusieron como dominantes a punta de la agresión física y mental, luchando contra establecimientos que justamente se establecieron por la fuerza, por motivos de mercado legislativo, es decir, cuando el mercado le dice a las leyes lo que tienen que hacer,
que es lo que estamos viendo hoy de cabo a rabo, asaltando por todas partes las vidas cotidianas, humanas, no humanas, y sobre todo aquellas que se quieren poner al margen de semejante, en términos de un Klosowski, industrialización, pues sí, de los bancos, que a la larga le dicen a los medios publicitarios qué es lo que le tienen que decir a los entes jurídicos, que es como tienen que obrar. Y así, pues siguiendo con el orden de lo que estás mencionando y ya habiendo aclarado que justamente es en la carta y en ese fragmentico que leímos hace un momento que aparece por primera vez el término de ir en contra de la cultura. De un combate contra la cultura, porque no quisiéramos tampoco darle una excesiva preponderancia, aun cuando la tiene, a Nietzsche, pero por la misma línea estaban Stendhal y estaba Dostoyevsky, ni hablar, y luego estarán Kafka. Entonces, lo que pasa es que quien puso el concepto casi que al pie de la letra de un combate contra la cultura, que dio el tremendo término de contracultura para el siglo XX, viene de ese conjunto de cartas, y por eso su citación. Sí, su importancia. Y entonces ahora sí, ya dentro del propio siglo XX, aquí vamos a hacer como un salto un poquito fuerte, casi de medio siglo, porque nos vamos directamente hacia el año 1968. Tenemos también un capítulo que hicimos ya hace varios meses, también de Delirio a Dúo, que se llama justamente El año de las revoluciones, 1968, que si lo escuchan, pues se va a complementar bastante con lo que estamos mencionando el día de hoy. Y aprovecho la ocasión para que si han llegado hasta este punto escuchándonos, para que no se les olvide todo lo que siempre les recordamos, que es suscribirse al canal si nos están escuchando por YouTube. También activar la campanita y si quieren comentar todo lo que quieran, porque con sus comentarios nosotros también sabemos cuáles son los temas que más les interesa y por ahí podemos empezar también a buscar nuevos como escenarios. Justamente a partir de los comentarios que salieron del episodio de Los Poetas Malditos, anticipamos que el episodio a venir después de este es el de Los Poetas Malditos en Latinoamérica, propiamente hablando. Y justamente pues por sugerencia de los comentarios, de uno de nuestros oyentes, así que súper bien. Entonces les estaba diciendo que vamos a irnos directamente a 1968, que es un año muy importante del siglo XX, en tanto que es considerado así como el año de las revoluciones a escala mundial. Ese año ocurrió de todo en el mundo, y todo lo que ocurrió ese año en el mundo tuvo consecuencias que hasta el día de hoy las estamos viviendo. Entonces por eso es como muy importante hacer hincapié en el 68. Justamente en ese año que se dio el famoso mayo del 68, primavera de mayo, todo lo que hablamos en el capítulo de las revoluciones, en 1968 un historiador propio de Chicago, Illinois, que se llama Theodore Roszak, escribió un famoso libro titulado El nacimiento de una contracultura. Y ahí ya empezó esto como fenómeno. Por un lado, la frase nietzscheana de ya sé qué quiere decir el combate contra una cultura que perdió su sentido, el sentido de cultivar una inteligencia, una sensibilidad diferencial, cayó en un tipo de producción industrializada, lejos de buscar pluralizar, buscar converger, y lejos de crear diferencias, buscar unanimidades donde todo el mundo, entre más distinto se crea, más idéntico actúa, todo el mundo igualitico. De ahí los borreguitos de Luis Buñuel. Pues Theodore Roszak, el historiador de Chicago, de Illinois, recuperó todo ese bagaje, escribió el gran libro que se llama El nacimiento de una contracultura. Con él podemos decir otra vez que se forjó el concepto
que vimos tiene sus más hondas influencias, no solamente en Nietzsche, en Dostoyevsky, eso viene con toda, desde el romanticismo decimonónico, otra vez de los poetas malditos, y de ahí le enseñó ese carácter contracultural a, por ejemplo, fenómeno de los 50 de inmediata posguerra, Segunda Guerra Mundial. Y la generación Beat, que va a ser la que va a liderar todo el movimiento, que se va a ir en contra de esos parámetros establecidos por la sociedad norteamericana específicamente, y que va a dar pie en los años 60 a el nacimiento y a la creación y al apogeo de la gran contracultura de Norteamérica, que es conocida como los hippies. Pero entonces, para poder entender el hippismo y para poder entender todo lo que luego ocurrió en Estados Unidos, ese va a ser un epicentro muy fuerte de lo que vamos a hablar a partir de este momento, porque vamos a entrar a hablar de no solamente de literatura, sino también de música y por supuesto de cine, y el lugar va a ser Estados Unidos. Entonces, la generación Beat es una generación, como tú lo decías, de los años 50, que va a estar caracterizada por unas condiciones específicas norteamericanas, como por ejemplo ya un énfasis muy fuerte en la industrialización hipercapitalista, donde vamos a tener las industrias así trabajando con toda la fuerza, pero además el gran eslogan de Norteamérica, que es Norteamérica para todos, y también Norteamérica o Estados Unidos específicamente como el país de la libertad. Bajo esas consignas, la generación Beat va a sospechar de ellas, porque si es el país de la libertad y tenemos la Estatua de la Libertad, ¿por qué hay unos suburbios donde tiene que estar la población afrodescendiente ahí, sumergida, sin posibilidades de movilizarse por el resto de la ciudad, de las ciudades, perdón? Porque hay segregación racial, porque hay segregación cultural, porque hay xenofobia, porque hay segregación también de género, porque no se acepta la diversidad, y esto es lo que empieza a pensarse la generación Beat. Entre ellos estarían Jack Kerouac. Sí, claro, Allen Ginsberg, Burroughs, los hemos citado tanto, y tal cual, digamos que sí se puede decir que en su momento, digamos que en los 50s, ciertamente el epicentro más notorio es Norteamérica, justamente porque en ese momento era la sociedad de mayor empuje industrializador, digámosle así, y justamente entre más industrializador el empuje, pues más doblegado, más sometido, mucho más acrítico el sujeto, hecho un producto, como lo mencionamos hace un rato. La cosa no se va a quedar en Estados Unidos, estalla por doquier, como vamos a ver, en Latinoamérica ni hablar, pero justamente se puede decir que con Estados Unidos de los 50s se empezó a gestar todo de una manera mucho más potente. Con la generación Beat aparece un fenómeno de contestación contracultural mayor que dio nacimiento a toda la potencia de los hippies como fuerza de rebeldía ante un tío Sam que quiere tu onza de sangre para que te unas a la Armada norteamericana y sigas el llamado American Dream. Y todo eso es a lo que se va a referir Roszak cuando comienza a hablar de contraculturas. Y también para la generación Beat de la que estamos hablando en este momento, quisiera hacer como de pronto una caracterización un poco así medio básica y escueta, pero es como para tener una idea, o sea, la representación física de la generación Beat es muy marcada. O sea, todas estas generaciones van a tener como una estética que es importante mencionarla, porque esa estética, digamos, física a través de sus prendas de vestir va a generar una sensación entre la población juvenil
y adolescente sobre todo, que era una población que nunca había existido para el resto del mundo. Es decir, había niños por un lado y por otro lado existían los adultos, pero los jóvenes quedaban ahí como a la sombra, no eran tenidos en cuenta y por lo demás no se consideraba el término de adolescente. Entonces la generación Beat va a ser la que va a sacar por primera vez a la juventud y la va como a enaltecer. En ese caso tenemos así como el ícono más grande, que es James Dean, y que está en una película también de culto que se llama Rebelde sin Causa. Claro. James Dean, el ícono de la rebeldía. Todo lo que tú estabas mencionando está en la obra poética de Patti Smith. Patti Smith también se convirtió en una de las mujeres que inauguraron con mayor fuerza desde la poesía esa, llamémosle, creadora y fecunda rebeldía. James Dean, Patti Smith. Apareció una película hoy por hoy de culto, la famosísima Easy Rider. Easy Rider la dirigió un joven, también heredero de toda esta tradición, Dennis Hopper. Easy Rider, que es del 69, en donde Peter Fonda y el mismo Dennis Hopper hacen los papeles de dos especies de vaqueros de ciudad que van nómadas de pueblo en pueblo a lo largo de la carretera, rompiendo, transgrediendo los límites que le impone nuestro querido tío Sam. Encuentran a un joven Jack Nicholson que realmente se faja un papelazo, le hace un homenaje, apenas lo sacan, es un abogado y ellos lo sacan de la cárcel y sale de la cárcel borracho, y lo primero que hace Jack Nicholson en ese papel de Easy Rider, borracho, es tomarse un buen par de tragos más y brindar por un autor de quien hablaremos en un momento, que es D.H. Lawrence. D.H. Lawrence, que escribió Hijos y Amantes, El amante de Lady Chatterley, que fueron en su momento, mucho antes de los 60s. Con D.H. Lawrence estamos hablando de comienzos del siglo XX, pero ya comenzaba a ser unos textos supremamente, por decirlo menos, cuestionables para esa élite que referimos en un comienzo. Easy Rider, película de referencia, recomendadísima para quienes no la hayan visto, clásico del cine contracultura. Botó a la fama, ¿de qué manera? Paradójicamente a un Jack Nicholson, quien muy consecuentemente se murió de la risa de esta celebridad, así como lo hizo a su manera otro rebelde sin causa, Marlon Brando, la tremenda actriz Jane Fonda, que junto con Jean-Luc Godard, el tremendo cineasta francés Godard, en películas como Todo va bien, Tout va bien, hacen una ridiculización de todos esos sistemas de ingeniería cada vez más métricos. En la música aparecen voces de, siempre lo diré, de fecunda, de generosa, de constructiva contestación, como el clásico parisino Serge Gainsbourg, papá por lo demás de Charlotte Gainsbourg, luego la actriz ícono de Lars von Trier, Charlotte Gainsbourg. Por supuesto, por la misma línea de todo lo que pasó en el 68 con los movimientos de los Black Panthers, con los hippies. Luego aparecerá de qué manera el reggae, aparecerá Bob Dylan, también la poeta Joan Baez, quien junto con Bob Dylan hicieron la poesía musicalizada más fuerte de esos momentos, de quienes se nutrieron posteriormente Jimi Hendrix, Brian Jones para los Rolling Stones, ni hablar de Janis Joplin. Jim Morrison, por supuesto. Jim Morrison, pues todos sabemos, con su grupo The Doors, que a su vez adquirió Las Puertas. Aparece un poema de William Blake, poeta del siglo XIX,
William Blake, romanticismo puro y duro, inglés del siglo XIX, que a su vez se estaba manifestando en contra de una Inglaterra decimonónica para él insoportable. William Blake en 1790 incluso, escribió el gran libro que se llama El matrimonio del cielo y el infierno. William Blake ahí dice: si las puertas de la percepción se purificaran, todos se le aparecerían al hombre como es, infinito. En el poemario repite los versos y en un momento dice: si las puertas de la percepción se abrieran, el tal es que se produce toda una especie de anáfora, o sea, de repetición del verso: si las puertas de la percepción. De ahí Jim Morrison y amigos hicieron el grupo Las Puertas, The Doors, entre varios otros. Claro, eso quiere decir que desde finales del siglo XVIII, con William Blake, es que podemos como tomar el título de la banda de Doors, ¿cierto? Como, o sea, es de ahí. Y eso querría decir que entonces The Doors le está haciendo un homenaje justamente a William Blake. Y por eso no sería extraño que muchas de las composiciones, de las líricas, de las letras de The Doors son poesía pura, claro, básicamente. Claro, exacto. Hacia los 50, obvio, se hizo toda justamente en este clima, se hizo toda una especie de reinvención de la introspección en el inconsciente, en los sueños. Se empezaron a recuperar ideas de Jung más que de Freud. Recordemos que Jung profundizó mucho más en el inconsciente colectivo, metiéndose con la India, ni más ni menos, con los mandalas. Jung es el que va a sacar esa gran frase que dice que el sueño es una pequeña puerta oculta abriéndose a la noche cósmica que era el alma mucho antes de la aparición de la conciencia. Jung es el que nos va a recordar la importancia de la fuerza, la potencia, la realidad de los mitos, al decir que los mitos son para las culturas lo que los sueños son para los individuos, y por ende también un movimiento contracultural es aquel que recupera las mitologías en las que se sustenta. Claro, y de ahí esto me hace recordar que hace un ratito estábamos hablando como de todo el movimiento beat que dio paso al hipismo, y que el hipismo es bien diferente de los beat, pero digamos que tienen su origen. Los hippies sí son los que se van con toda hacia ese lugar de mitológico, lo tratan de recuperar en todas sus formas posibles, y de ahí también que hablaba hace un rato de la importancia de la apariencia estética de su ropa, de sus prendas. Entonces con los hippies todo el tema del pelo largo, que después en Andrés Caicedo, ya cuando hablemos de los poetas malditos latinoamericanos, ahí hablaremos un poquito de él. Con Andrés Caicedo el tema del pelo también súper importante, el pelo largo, la barba. Los hippies empezaron a utilizar collares de plumas y un montón de símbolos que hacen parte de las culturas indígenas norteamericanas. Y también se fueron hacia Oriente, o sea, empezaron como a introducir elementos de distintas culturas. Entonces las prendas de la India, de Persia, de Japón, pero del Japón casi medieval, todo lo que busque de alguna forma romper con esa conciencia, una vez más, de un exceso de industrialización, y por ende se puede decir que en su gigante diferencia, pero luego de los hippies, cuando vinieron los punks, el punk también es un movimiento contracultural. Claro. Y luego ni hablar del grunge, del cual profundizaremos un poco más adelante, pero en esa búsqueda digamos, de romper con esos barrotes de una conciencia demasiado policial, demasiado, en el término peyorativo del concepto, demasiado asfixiante, demasiado punitivo, buscando romper con esos barrotes, aparecen muchas vías de apertura
de las puertas de la percepción. Y por eso es que la música termina siendo también fundamental dentro de estos movimientos contraculturales. La música que también como que absorbe elementos de distintas culturas que no son culturas supuestamente imperantes, entonces las culturas indígenas, las culturas antiguas, las culturas supuestamente primitivas, etcétera, empiezan a ser parte de esa música y también de todos los elementos de las artes. Por eso no es extraño escuchar, no sé, a los Beatles y sobre todo a George Harrison con la cítara metida claro. Dentro de sus composiciones. Claro. Y también todas las, sí, cómo no, todas las sustancias psicoactivas que rompen esos barrotes de una conciencia demasiado opresora, y ahí es donde aparecen como personalidades de la contracultura en términos artísticos, mucho más que, digámosle, científicos. Albert Hoffman, que es el que se inventó el LSD, y Timothy Leary, que fue un psicólogo de Harvard, pero que encontró en el LSD unas formas de autoconocimiento como nunca antes las había visto su occidente, y por ende empezó a decir que si alguien quería conocer algo a profundidad del ser humano, se estaba perdiendo la mitad sin un LSD. Y de ahí que empezó a ser uno de los más grandes promotores del LSD, entre otros ácidos, por todo el globo, escapando de Ronald Reagan, que no hacía más que perseguirlo. Lo metió a la cárcel, se escapaba de cárcel en cárcel, hasta lo tildó el hombre más peligroso de América, del mundo. Timothy Leary, Albert Hoffman, uno como el creador del LSD, el otro como su gran propagandista, Timothy Leary. Y entonces ellos a su vez necesitamos avanzar retrocediendo, sabiendo que es imposible citar aquí todos los nombres que encarnaron y que siguen encarnando esta contestación que se llama contracultura, pero siempre tenemos que avanzar retrocediendo, así como estuvo Nietzsche y así como estaba William Blake. Muchísimas de las frases profundas de un Jung, de un Hoffman, de un Timothy Leary vienen de autores del siglo XIX que a su modo estaban también siendo asfixiados por una cultura que había perdido su sentido. Está de manera ejemplar en el siglo XIX el famoso creador del concepto de desobediencia civil, que es Thoreau, con también otra de sus novelas, que es el famoso Walden o La vida en los bosques. El concepto de desobediencia civil es de Thoreau, siglo XIX, y Thoreau es contemporáneo, creo que se conocían amigos, de ni más ni menos que Walt Whitman, que es el creador de Hojas de Hierba, que es una de las mayores influencias de Allen Ginsberg del siglo XX, al punto que se dice que Allen Ginsberg es para el siglo XX lo que Walt Whitman es para el XIX, dos autores que le hablan al siglo XXI, que hasta ahora le empiezan a hablar al siglo XXI. De hecho, recomendación de Delirio a Dúo, leer Hojas de Hierba, si quieren ser contraculturales. Importante. Y sí, la cuestión aquí, a manera de sobrevuelo, es imposible abarcarlo, tampoco es el sentido, pero sí se podría hablar de singularidades que han mandado una estela a la posteridad en literatura, aun cuando ya la literatura en sí misma sea un oxígeno contracultural, como el arte ya lo es también en singular, pero ciertamente hay unas páginas luminosas lo hemos mencionado, Rimbaud. Hay un libro excelente sobre Rimbaud, que es de Henry Miller. Henry Miller, norteamericano, contemporáneo, absolutamente contemporáneo a la generación Beat, pero siempre estuvo al margen. Autor de Sexus, Plexus, Nexus, autor de Trópico de Cáncer, de Trópico de Capricornio. Tiene el texto sobre Rimbaud, que es casi una biografía. Henry Miller se ve reflejado en Arthur Rimbaud, que se llama El tiempo de los asesinos. Pero junto con Henry Miller están autores ya propiamente vanguardias, como un Jean Cocteau,
Jean Cocteau era uña y mugre de Picasso. Todo lo que se llame vanguardia parisina, ahí estaba metido Jean Cocteau, tanto en el teatro como en formas cinematográficas, como en pintura, novelas. Jean Cocteau es como un paradigma de las vanguardias de comienzos del siglo XX. Gertrude Stein, que era la gran mecenas, la que hizo posible que se empezaran a vender los cuadros de Picasso cuando nadie lo conocía, o de Matisse. Los esposos Stein, Gertrude Stein a la cabeza, era más o menos la que leía a Hemingway y le decía que le tenía que cambiar, o leía a Scott Fitzgerald y le decía que le tenía que cambiar. Es decir, está en Jean Cocteau, está Gertrude Stein, está el caso de Artaud, quien se inventó el teatro de la crueldad o el teatro y su doble. Los escritores, también pareja, Scott y Zelda Fitzgerald. Un autor que también recomendamos particularmente, que se llama Malcolm Lowry, que tiene una novela que se llama Bajo el volcán. La llevaron al cine de manera excelente, también esplendorosa, que es más o menos una contestación de un diplomático británico que ya no quiere saber nada de esa pseudocultura británica. Se escapa para Cuernavaca y finalmente en un México bajo los efectos del mezcal produce dejémoslo hasta ahí, su contestación. Queda por ser leída la novela Bajo el volcán y por ser vista la película, que realmente es excelente. De ahí saldrán, de ahí entenderemos las obras de un Charles Bukowski en la actualidad, pues una actualidad de los 90s. Que sería como el heredero de toda esa tradición. Exacto, exactamente. Que suena muy chistoso decir tradición cuando se está hablando de una ruptura con la tradición. Sí, tal cual. Por eso sería más bien una especie de resonancias, de ecos, de diálogos entre silencios, siempre lo citaremos, de las comunidades que no tienen comunidad. Un Charles Bukowski influenciado de quien hablamos, D.H. Lawrence, por Hemingway, por Kafka, por Boris Vian, poeta también por excelencia, de la talla de una Patti Smith, y en su momento también en la poesía, lo que era para la música un Serge Gainsbourg. Bueno, pero la contracultura no solamente estuvo en Norteamérica o en Francia, sí, no, también estuvo en Latinoamérica, porque como dijimos en algún momento, se produjo por todas partes en cada lugar del mundo. Y en Latinoamérica no se rezagó, por ejemplo, Jodorowsky haciendo cine. No sé si han visto películas de él, son rarísimas, son lo más extraño del universo y nada, realmente le hace a uno como cambiar la perspectiva que uno tenía de una narrativa cinematográfica. En Colombia, pues Jorge Gaitán Durán, con una poesía erótica como nunca antes se había hecho en nuestro país. También en ensayos críticos, y recuperó la figura de el Marqués de Sade desde una perspectiva erótica, pero mostrando también el carácter filosófico de ese erotismo. Es decir, en una Colombia de 1950, quien supiese algo de Sade lo entendía como un pornógrafo terrible. Fue Gaitán Durán el que mostró la fuerza de contestación contracultural de lo que fue el Marqués de Sade en su momento, así como Jorge Gaitán Durán lo está haciendo para Colombia en el suyo. Jorge Gaitán Durán, su escritura, su creación literaria, él fue uno de los creadores de la revista Eco, que le abrió las puertas a una constelación inmensa de poetas, donde se verán posteriormente a Raúl Gómez Hattin con Casi Obsceno, entre tantas otras obras. Y ni hablar en México, por ejemplo, de la particular Elena Garro, quien hasta hace muy poco empezó a tener fuerza dentro, digamos, de los ámbitos culturales,
pues establecidos, ¿no? Canónicos, que también es como extraño hablar de eso hoy en un programa de contracultura. Elena Garro, mexicana, con una escritura supremamente particular, también rarísima, también contestataria a más no poder, tanto en su escritura como en su propia vida personal. Y por otro lado, en Brasil tenemos a otra mujer importantísima para este programa, que es Clarice Lispector, también revolucionaria, pero una revolución lenta, o sea, despacito, o sea, tan lenta que es potentísima. Su escritura a mí me parece que es difícil, pero porque uno siempre trata de entender como inicio, nudo, desenlace. Con Clarice Lispector tenemos una narrativa donde no hay inicio, nudo ni desenlace, sino son pensamientos aleatorios, pareciera dispersos, que están claramente en otro tiempo y en otro espacio. Sí, total. De ahí también estar en Chile, por ejemplo, Roberto Bolaño, yéndonos un poquito más para atrás, volviendo a Colombia, ni hablar de León de Grave, de Porfirio Barba Jacob. A ellos los tocaremos en el episodio que dedicaremos a los malditos latinoamericanos, porque Barba Jacob es casi que el maldito por excelencia. Son autores que recuperaremos detalladamente en este próximo programa, pero que por lo pronto dejamos simplemente reseñados, con miras a inquietos oyentes que se den a la muy enriquecedora labor de buscarlos en el momento de cada quien en su momento. Y por supuesto, pues nos faltaron como infinitos, solo que no alcanzaba. Y lo que decimos no es la pretensión, porque esto duraría infinito. Por lo menos sí, para lo que a nosotros compete, indicar algunos sentidos, esperando si acaso suscitar intereses, efervescencias subterráneas. Decíamos, la música no se quedó atrás. Está Edith Piaf, Louis Armstrong. La música de cabecera, de la compositora cabecera de Janis Joplin, que es Etta James. Etta James es increíble porque uno la escucha, es cantante de los 50s y es Janis Joplin sin ácidos. pero ya estaba, de nuevo, no se trata de una apología jamás a los estados de drogadicción, pero pues sí, ciertamente hay una psicodelia que busca romper con esos barrotes asfixiantes de una conciencia industrializada que mencionamos desde un principio, y que en Janis Joplin encuentra una de sus voces más potentes. Y Janis Joplin es gracias a la cantante Etta James en donde encontró uno de sus más poderosos alimentos para pulir su propio estilo, en palabras de ella. Como prácticamente todos los músicos de rock de los años de finales de los 60s y de los 70s, que es puro rock psicodélico, pero que tuvo su inicio, o digamos la gran influencia de ese rock psicodélico es claramente el jazz. Y el jazz, pues nuevamente hablamos de ese lugar donde todas las formas se transforman y donde ya no se trata de un orden correcto establecido, sino de la ruptura de todos los tiempos, de todas las formas y de todos los colores y sabores y demás. Claro, aquí está, de ahí el desequilibrio de las partituras, el desequilibrio en el mejor de los sentidos, de Charles Mingus, de John Coltrane. Pero lo que hablábamos, esto no se puede reducir jamás ni a una época ni a un género, porque precisamente es la ruptura de épocas y de géneros. O sea que podemos atravesar de Charles Mingus, de John Coltrane, hasta llegar a un Sid Vicious, a los Sex Pistols, a The Clash, The Ramones, o, ya lo habíamos anunciado, en los 90s, el grunge, con The Pixies, Radiohead, Smashing Pumpkins. Pero al mismo tiempo, y precisamente por distinto que parezca, están las trovas con su multiplicidad de naciones,
culturalmente buscando esa ruptura de una cultura mecanizada. Queremos decir una Spinetta, Víctor Jara, Tanguito, Charly García. exacto, Y más adelante, que, incluso Soda Stereo. Sí, autores que resisten, que aguardan. Los Prisioneros. Crean su posteridad que es la nuestra. Ahora, el cine, por supuesto, va de la mano en toda esta contestación. Tenemos lo que se denominan sinergias interesantes. Por ejemplo, Quentin Tarantino, él por doquier dice que gracias a, dentro de todo el andamiaje monumental de cine que vio para comenzar a hacer sus propias películas, desde Godard, se apoyó muchísimo en la música, todo el que se volvió épico, la música del comienzo de Tiempos Violentos, que son de Kool and the Gang, Pulp Fiction con Mr. Lou de Dick Dale. También está Almodóvar en la cultura queer, en la cultura camp, Agnès Varda y Eric Romer en Francia, que están enseñando los claroscuros de un París iluminado por el músico de Charles Aznavour, un clásico como a su manera también lo fue un poco después Serge Gainsbourg. Y si no han visto Pulp Fiction, también recomendadísimo. Sería un crimen. Sí, y sobre todo la banda sonora es increíble. Yo creo que es de las mejores bandas sonoras del cine. Sí, así como Easy Rider. Pulp Fiction e Easy Rider, sí, sería una tristeza pasar por esta vida y no verlos. Pero tampoco podemos olvidar una película de culto que nació, chistoso decir de culto, porque justamente están rompiendo con ese concepto de ser culto, pero ¿qué le hacemos? Se volvieron cultos y por eso eventualmente hay que hacerlos renacer, quitarles ese criterio de estatua que todo el mundo le pasa por el lado, reverencia, pero nadie ve, y pues básicamente eso ocupa este espacio hoy. Sí, películas que se volvieron de culto. La idea es romper con ese culto para volverlas a ver en su rebeldía. Una película de imposible traducción. Aquí le pusieron Atrapados sin salida. También con un jovencito. De las primeras películas de Jack Nicholson. Pero es en tiempos del auge de la antipsiquiatría. Y la película le pusieron aquí Atrapados sin salida. Se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest. En Los Simpsons le han hecho una cantidad de alusiones. Sí, estaba pensando en eso y estaba pensando que casi que todos los personajes que hemos mencionado el día de hoy han salido, en Los Simpsons, les han hecho todos, referencia, claro. en Los Simpsons. Y Los Simpsons en su momento fue un fenómeno contracultural excelente. Y se le muere la risa a esa Norteamérica que encarna Homero. Claro, el asunto de One Flew Over the Cuckoo's Nest, que tradujeron como Atrapados sin salida, del 75, que en cine, en lo que refiere a términos cinematográficos, yo creo que denunció como casi que ningún tratado clínico, jurídico puede hacer, denunció los excesos del control psiquiátrico, del control médico, con sus electroshocks, sus medicamentos forzados y sobre todo los resistentes sueños de libertad de los internos, como por ejemplo, paralelo a un Easy Rider, paralelo a Atrapados en salida, también el clásico de clásicos, Expreso de medianoche. Impresionante. Basado en un caso de la vida real, de un individuo joven, de un muchacho que apresan, creo que en Turquía, por hacer un tráfico de opio, estremecedor. Y una película que se llama Mi propio Idaho, es My Own Private Idaho, que le dio el estatuto de rebeldía, así lo que James Dean fue en su época, a River Phoenix. River Phoenix, recuerdo yo, en el 93, era quienes todos los muchachos querían ser, quienes todas las muchachas querían estar. River Phoenix, el rebelde sin causa por excelencia, pero no se pudo salir del personaje de My Own Private Idaho,
que era una especie de joven que se prostituía con toda la rebeldía, de una seducción que mostraba las calles de un Idaho perversamente atractivo. La cuestión es que River Phoenix nunca se pudo salir del papel y terminó muriéndose de una sobredosis en el bar que en esos tiempos tenía Johnny Depp en el 93, con solo 23 años. Eso sí, su muerte le dejó la puerta abierta a su hermanito menor, que es Joaquín Phoenix, quien hoy está acaparando las luces del cinematógrafo con sus actuaciones en Hair, o pues ni hablar de Joker, y la hoy muy debatida Napoleón, de Ridley Scott, quien eso sí resaltó sin lugar a dudas, no solo con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, con Blade Runner, y en el ámbito que nos ocupa, sobre todo con el clásico Los Duelistas en 1977. Y bueno, también está Oliver Stone. Yo recuerdo cuando era adolescente que vi Asesinos por Naturaleza y esa película cambió mi vida. Sí, claro, sí, con eso todo, con la psicodelia, con la rebeldía, con la contestación, con el cine de carretera. Y pues claramente también con todo el tema de la carretera. Es un road movie. Una especie de Bonnie and Clyde rehechos para los 90s. Sí, y también la crítica al sistema con toda la fuerza. Y bueno, lo mismo que hizo Alan Parker con The Wall, con Pink Floyd, ni más ni menos. En este punto, cada quien ahondará en los suyos. Sabemos que a lo máximo que podemos llegar es referir tan solo unas cuantas muestras para nosotros muy queridas, muy singulares al respecto, evidentemente nunca concluyentes. Sabemos que dejamos justamente en los márgenes una muy muy amplia gama de artistas que bien van a su manera por todos estos senderos que no cesan de bifurcarse. Por lo pronto, esperamos dejar abiertas algunas puertas de la percepción para el advenimiento de nuevos delirios a dúo. Viaja al aire por los espacios literarios. Y no olviden, como siempre, suscribirse a nuestro canal si nos están escuchando por YouTube. También estamos en Spotify. Y si quieren seguirnos por nuestra red social, en Instagram estamos como Delirio a Dúo Literatura. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Por favor, también escríbanos, dejen sus comentarios, pueden contarnos si quieren que ahondemos en alguno de estos personajes o en alguna de estas épocas, o si tienen otros personajes que ustedes nos puedan contar, sería interesantísimo. Gracias a todos por escucharnos, un abrazo. Hasta luego. Y agradecemos especialmente a Aurín Barrero por la edición y mezcla de sonido de Delirio a Dúo. Chao, chao.